Ahí, perfecto. Señor presidente, muchas gracias. Solamente quiero hacer una precisión. Aquí el distinguido señor asambleísta Chimbo acaba de mencionar de que por uno de los votos justamente de suscrito Hernán Ulloa, también ha sido parte de esta votación de mayoría que ha llevado la remoción del vocal Fausto Murillo. Yo solamente quiero aclararle de que mi voto fue en contra. Entonces, yo no sé si acaso por un lapsus se me ha convocado a esta sesión debido a que yo no fui parte del voto de mayoría que culminó con la remoción del vocal Fausto Murillo. Quería hacer ese punto de aclaración para, en todo caso, si ustedes consideran pertinente que yo esté presente en esta sala, poder contestar las preguntas en referencia a mi votación. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el asambleísta José Chimbo. Gracias, señor presidente. Por principio de contradicción, disculpas por el error que no estuvo el consejero Hernán Ulloa. Por favor, tiene la palabra el vocal Hernán Stalin Ulloa Ordóñez, por favor. Señores asambleístas, muy buenos días. Compañeros del Consejo de Participación Ciudadana, buenos días. Público presente, buenos días. Quiero dejar en claro de que yo no fui parte de la votación de mayoría que emitió la resolución de remoción del vocal Fausto Murillo. ¿Cuál fue mi motivación dentro de esta sesión donde se trató este tema? Primero se plantea a mí la siguiente incógnita. ¿El Consejo de Participación Ciudadana debe conocer una resolución del ministro de Trabajo en este sentido? El artículo 11 de la Ley Orgánica del Servicio Público establece respecto de la remoción de las y los servidores impedidos de serlo, que el Contralor General del Estado o el Ministro de Relaciones Laborales, por iniciativa propia o a pedido de la ciudadanía, solicitarán por escrito en forma motivada la remoción inmediata de la servidora o servidor público que estuviera impedido de serlo, previo el sumario administrativo, respetando los derechos a la defensa y el debido proceso. Esta solicitud será atendido por la autoridad nominadora, a quien corresponderá nombrar al reemplazante. Señores asambleístas, y aquí salta la primera duda. ¿El Consejo de Participación Ciudadana es la entidad nominadora? Desde mi punto de vista, por supuesto que no. La Constitución del Ecuador, en los artículos 207, 208, 209, 210, se establece cuáles son las facultades y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana. Y dentro de nuestras atribuciones y facultades se encuentran solamente designar autoridades. Designar. No se encuentra la facultad de remover. Ni siquiera el Consejo de Participación Ciudadana transitorio tenía estas facultades extraordinarias en torno a la consulta popular, tenía la facultad de remover. Usted se acordará que entre las decisiones tomadas por el Consejo transitorio, usted jamás va a leer que diga, señor fiscal, queda destituido o se removió de su cargo. Consejo de la Judicatura se removió o quedó destituido de su cargo. No, su facultad extraordinaria correspondía a hacer una evaluación y luego un cese anticipado de sus funciones, jamás una remoción. Entonces, esto es importante definirlo porque dentro de estas facultades que establece la Constitución y la ley, nosotros solo podemos designar o elegir estas autoridades. Es decir, en la práctica no somos la entidad nominadora. ¿Por qué le digo esto, señor presidente y señores asambleístas? En el momento de la comparecencia del doctor Murillo, yo le consulté si el Consejo de Participación Ciudadana le paga el sueldo, si el Consejo de Participación le otorga permisos médicos, licencias, etcétera. Y por supuesto que no, porque el vocal Fausto Murillo no se encuentra dentro de la nómina de servidores que son parte del Consejo de Participación Ciudadana, sino se encuentra dentro de la nómina que es parte
del Consejo de la Judicatura. Y es tan importante esta diferencia y definición porque es el mismo Consejo de la Judicatura quien luego de la designación por parte del Consejo de Participación Ciudadana y luego de la posesión ante la Asamblea Nacional del Ecuador, es que el Consejo de la Judicatura, la entidad nominadora, es quien extiende el nombramiento con el cual puede ejercer funciones. Nominar, elegir, designar y nominar son cuestiones diferentes. Así que yo desde mi punto de vista, como abogado, analicé que no éramos la entidad que debíamos hacernos cargo de resolver un tema tan delicado como es respecto de la remoción de un vocal de la Judicatura. Tenemos esa facultad para remover, ya lo he mencionado, el artículo 207, 208, 209, 210 se establece que no tenemos esas facultades. Cuando la ley orgánica de servicio público se refiere a que la entidad nominadora puede hacer la remoción de un funcionario, se refiere de aquellos funcionarios que están sometidos o pueden ser sujetos a un sumario administrativo. Los vocales que están, las máximas autoridades que están sujetas al control político de la Asamblea Nacional, al igual que lo estamos los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, no podemos ser objetos de sumarios administrativos. Usted como asambleísta, usted no pone la mano para marcar su hora de entrada, ni su hora de salida. Nosotros como consejeros tampoco lo hacemos. Si no vamos a 3 días consecutivos o 3 sesiones, talento humano no nos inicia un sumario administrativo, como ocurre en todos los funcionarios que son parte de la carrera judicial, de la carrera fiscal, de la carrera defensorial y de la carrera administrativa, que están sometidos a la ley orgánica de servicio público. Entonces, nosotros no somos sujetos de sumarios administrativos. Las máximas autoridades, luego de la designación que hace el Consejo de Participación Ciudadana, están única y exclusivamente sometidos al control político de la Asamblea Nacional. Aquí, como lo estamos haciendo en este momento, rindiendo cuentas de nuestras actividades. Luego de esto, el siguiente análisis que hice fue el siguiente. Tenemos el llamado candado otorgado por el dictamen interpretativo de la Corte Constitucional, que en su parte pertinente dice lo siguiente, literal E. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo no ostenta las competencias extraordinarias que el régimen de transición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social otorgó al Consejo Transitorio. Por tal razón, no goza de autotutela para revisar las decisiones tomadas por el Consejo Transitorio en ejercicio de aquellas. En consecuencia, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo está sujeto de manera íntegra a las reglas constantes en el artículo 208, numerales 10, 11 y 12 y artículo 209 de la Constitución. ¿Qué implica esto, señores, y por qué la Corte Constitucional arriba a esta decisión? Porque luego de la elección popular que otorga facultades extraordinarias al Consejo de Participación Transitorio, la Corte en su análisis establece de que de ellos emanan mandatos constitucionales. Por eso usted va a ver en las resoluciones que establece el transitorio, mandato para la designación de los vocales del Consejo de la Judicatura, mandato para la designación de la señora fiscal general, mandato para la designación, etcétera, de las autoridades, porque ellos emitían mandatos constitucionales, mientras que nosotros como Consejo Definitivo, sin esas facultades extraordinarias, de nosotros emanan facultades regulares administrativas y por ende inferiores e incompatibles para hacer una autotutela. ¿Qué es la autotutela? Una revisión de las actividades propias de la institución. Como por un lado el Consejo Transitorio emanaban mandatos constitucionales y de nosotros emana resoluciones administrativas, no podemos hacer una tutela de lo que ya resolvió el Consejo Transitorio. Y ese es el famoso y conocido candado constitucional
en las decisiones que se dieron en el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Pero aquí yo le solicité que a través de Secretaría se me remita la carpeta o el expediente completo sobre el desarrollo del proceso de designación de los vocales del Consejo de la Judicatura. Lo que pude advertir dentro de la fase de impugnación ciudadana es que este punto específico que supuestamente habría tenido el vocal Murillo una inhabilidad para ejercer el cargo de vocal de la Judicatura, esta misma situación fue tratado dentro de la impugnación ciudadana que fue llevada dentro del concurso. Y el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio resolvió que efectivamente él no le contemplaba una inhabilidad para ejercer un cargo de periodo fijo. Y aquí quiero hacer un contraste entre la información que mi compañera Ibede Estupiñán les indica a ustedes de que en la página web sale una inhabilidad al vocal Fausto Murillo, pero en su misma lectura ella indica de que esta inhabilidad se refiere para un cargo permanente. Cargo permanente. El hecho en que tú tengas una inhabilidad para una determinada función dentro del servicio público no necesariamente genera una inhabilidad para generar para ejercer otros cargos. Y ese es el razonamiento al que llega el actual Ministerio de Trabajo, de que en torno a la inhabilidad que tendría para ejercer un cargo permanente, es decir, el doctor Murillo no podría regresar a la carrera judicial, no podría ser juez, no podría ser fiscal, no podría ser parte de la carrera administrativa, por ese impedimento que tiene para ejercer un nombramiento definitivo dentro de la administración pública. Pero para ejercer un nombramiento provisional, para ejercer un cargo de periodo fijo, no tiene ningún tipo de impedimento legal. Y si usted busca ahí en la página nombramiento provisional, usted le saldrá que no tiene impedimento. Entonces, esto hay que dejarlo muy claro porque lastimosamente, digo, a veces nosotros los consejeros, especialmente los que no son abogados, se confían mucho en lo que sus abogados le asesoran. Y también nos confiamos mucho también del coordinador jurídico. Entonces es posible que a veces una mala óptica, una óptica diferente de los hechos tales como lo estoy mencionando, pueda acarrear una confusión. Yo aquí indudablemente soy muy respetuoso de las decisiones de cada uno de mis compañeros, pero he sido convocado aquí quizás de manera, quizás por un lapsus, y los señores asambleístas han creído pertinente que mi comparecencia es vital para un poco analizar cuál fue mi votación en contra y tener un poco más claro el panorama de lo que se vivió dentro de esa sesión, para saber si se adoptó una decisión correcta o incorrecta. Entonces, en torno a este dictamen interpretativo y a este candado, no podíamos tocar lo resuelto por el Consejo de la Judicatura Transitorio. Más aún si esta supuesta inhabilidad ya habría sido tratado dentro de la impugnación ciudadana y resuelto a favor del doctor Fausto Murillo. Dentro del fondo del asunto, el fondo, creo que me anticipé un poco, pero dentro del fondo del asunto, el Código Orgánico de la Función Judicial se establece quiénes son miembros de la carrera judicial, los que prestan servicios como juezas y jueces, los servidores y servidores judiciales, quienes prestan sus servicios como fiscales, los servidores de la fiscalía, quienes prestan servicios como defensores públicos, etcétera. Y dice textualmente el artículo 42 de que las vocales y los vocales del Consejo de la Judicatura y sus suplentes, las juezas y los jueces de la Corte Nacional de Justicia y las conjuezas y conjueces, la fiscal y el fiscal o el fiscal general del Estado, la Defensoría Pública o el Defensor Público, las notarias y notarias, así como servidores y servidores que desempeñan labores en que prima el esfuerzo físico sobre el intelectual, no pertenecen a las carreras judiciales. Y esta es la trama de engaño. Vocal, por favor, tiene un minuto para... Esta es la trama de engaño en lo jurídico que presenta el primer informe
que fue entregado al Consejo de Participación Ciudadana por parte del exministro Ich, donde se hace más o menos relación a que un vocal de la judicatura sería parte de la carrera judicial. Y por esa razón, el vocal Fausto Murillo tendría este impedimento, algo que la misma ley establece de que los vocales del Consejo de la Judicatura no serían parte de la carrera judicial. Eso es mi razonamiento en el voto que di en contra.